Hola, hola, buenas tardes, días, noches, buen día. Madrugadas. Bienvenidos Buenas. a este su espacio entre cuerpo, alma y destino. Gracias por estar aquí, a mi querida Liz Curti. Hola. Hola. A Maritza Barrios y a todas nuestras almitas en evolución, muchas gracias. Gracias por sus comentarios, por ahí nos estuvieron mandando mensajitos pidiéndonos temas, claro que los vamos a tomar en cuenta, los estamos preparando. Uno de ellos es este que vamos a hablar el día de hoy, gracias a esa almita en evolución que nos pidió hablar nuevamente sobre el tema de mamá, de la relación con mamá y bueno, acalorado tema y también un poco atropellado en el sentido de que sentarnos a grabar hoy estuvo con resistencia, nos estuvieron llamando a punto de ya iniciar y bueno, pero ya estamos aquí, todo es parte del show, afortunadamente eso está detrás de cámaras. Vamos a hablar de la mamá desde la mirada que nosotros conocemos como nuestra experiencia con la mamá, pero también desde lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de todos estos años que llevamos también haciendo un proceso de reintegrar esa figura desde lo que sentimos, desde nuestra experiencia con mamá y también desde lo que ocasionó nuestro vínculo o desde lo que resultó de nuestro vínculo con mamá en nuestra infancia y cómo impactó en nuestra vida de adultos. Todos llegamos, o quienes hemos llegado a terapia en algún momento, llegamos buscando principalmente, una de las razones es sanar bien sea la herida de mamá o la herida de papá, porque como ya lo hemos dicho en otros episodios, mamá y papá son nuestra primera relación con la vida, es la forma en la que aprendemos a relacionarnos. Creo que principalmente mamá es quien nos enseña a través de cómo nos ama, cómo vamos a nosotros permitir que nos amen cuando estemos ya adultos, cuando estemos en una relación. A través de lo que mamá nos da o no nos da, es como nosotros vamos a imprimir en nuestras relaciones esos límites en aceptar lo que nos merecemos o en no aceptarlo y conformarnos a veces con menos. A veces nos preguntamos por qué tengo estas relaciones de pareja tan complicadas donde no me eligen, donde llegan personas que no están disponibles para amarme, que ya están amando a otras personas o que tienen experiencias que les impiden estar disponibles. El sentirme no amada, el sentirme no elegida, el sentirme abandonada, el sentirme rechazada, pues viene de un lenguaje que nos enseñó mamá, porque así como mamá cuando nos está alimentando nos está diciendo la mame, mi, nos está enseñando a decir mamá, también a través de ese lenguaje nos está enseñando a decir así te deben de amar o así no te deben de amar. Ahora, sabemos que mamá tiene una historia, pero hoy no vamos a romantizar esa narrativa. Hoy no vamos a romantizar la narrativa de es que mi mamá tenía esa historia. Hoy vamos a hablar de lo que nos duele de nuestra relación con mamá, de lo que nos ha dolido, porque hay muchísimo contenido que nos ayuda a superar nuestra relación con mamá. Hay muchísimo contenido en libros, ahora en TikTok, hay muchísimo contenido, pero creo que se ha romantizado también esa figura. Ok, sí la tengo que perdonar, tengo que sanar mi relación con mi mamá, desde luego, pero ¿qué hago con lo que siento? ¿Qué hago con lo que sintió esa niña? ¿Cómo le explico a esa niña que se quedó herida, que ahora pues tenemos que integrarlo porque la narrativa acá afuera nos dice que a mamá hay que perdonarle, hay que amarla, hay que comprenderla porque tuvo una historia difícil? A ver, espérenme. Mamá también tiene acceso a la tecnología, mamá también tiene un celular, mamá también tiene la posibilidad de encontrar contenido que le ayude a entender por qué sus hijos son así con ella y cómo es que los amó. Hoy, todas las mamás tienen también acceso a todo eso. Bueno, fíjate que a lo mejor, dependiendo de la generación, algunas no tenían acceso, pero sí podían decidir hacer las cosas diferentes. Sí, pero ahorita en esta época todos tienen acceso. Bueno, pues es que yo, como soy una generación unos años más para atrás, entonces a lo mejor no había, o sea, si me voy a mi caso, en los tiempos de mi mamá y con la historia que tuvo mi mamá, como las de muchas otras niñas, pues el acceso, pues no había ese acceso, ¿no? Le tocó esa transición a la tecnología.
Entonces, no todas, dependiendo la generación, son los accesos y las posibilidades que hubo. Pero si hay algo que yo sí creo que todas han tenido, es la capacidad de decidir hacerlo diferente. En eso sí. ¿No? Ahorita, como acabas de decir, independientemente de las redes sociales, cuando tú quieres hacer un cambio real, creo que uno tiene la diferencia, marcas la diferencia en poder querer hacer las cosas distintas, las cosas mejores. Obviamente no somos perfectas como madres y sabemos y entendemos que a lo mejor nuestras madres tampoco son perfectas, pero siempre es muy importante el querer ver eso, querer ver más allá, el querer sanar, el querer ser mejor como persona. Sí, porque en la sanación de nuestras mamás es la sanación de ellas con su mamá. Así es. Y de su historia con su propia madre. En este sentido, y pues es que nos tenemos que remontar a las generaciones anteriores, porque dentro de las generaciones que estamos nosotros aquí, creo que habemos 2 o 3 generaciones. La generación Yo soy arriba, la más pequeñita. Sí, mi reina, tú eres la más pequeña. Pero la generación de lo que vendría siendo las abuelas, en mi caso, fue una generación de madres que no supieron ver, que no supieron escuchar y que tampoco supieron sostener. Y entonces de ahí, de esas abuelas, viene la generación de las madres. A lo mejor energías frías, energías calladas, energías que no se explicaban la valía en una mujer, porque pues nos ha tocado vivir esa transición sociocultural de avance y evolución de la mujer de una manera muy rápida y muy profunda. ¿De cuántos años para acá? Sí. Así como nuestra amiga la sacerdotisa. Ay, háblanos de la sacerdotisa. La sacerdotisa, a diferencia de la emperatriz, que es la madre toda amorosa, protectora, buena, abundante y demás, la que provee el alimento y demás, la sacerdotisa es esa parte y esa energía femenina que se plasma distante, que se plasma muy al interior, muy callada, muy hermética, que no sabe expresarse. Representa también a las madres ausentes, esas madres que tenían dificultad para expresarse, porque pues en esos tiempos y en esos tipos de educaciones pues estaba prohibido que la mujer hablara. Sé que son otros tiempos, que hay más posibilidades, pero no está muy lejana la historia de esas mujeres que enseñaron a las abuelas y a las madres que la mujer debe ser sumisa y se debe de someter. Mujeres que vienen de abandono tanto físico como emocional, mujeres que vienen de una necesidad de aprobación, mujeres que vienen incluso de un abandono total de papá y mamá. Entonces, ¿qué le ofrezco yo a mis hijos? Desde ahí, con todo lo que hoy me ofrece la tecnología en lectura, internet, visión, TikTok, todo lo que quieran y manden, aún así hay una herida muy profunda. Claro, la herida de mamá. Es que mira, hablar de mamá como el origen de la vida suena fabuloso, pero la verdad es que para la mayoría de las personas no se siente así, porque no todas las historias están llenas justo de eso, de abrazos. No todas las mamás supieron amar, no todas se quedaron entre las historias de abandono, de rechazo, de frialdad o incluso de violencia. Entonces, cuando escuchamos que mamá es la vida, o sea, algo dentro de nosotros, incluso me atrevo a decir que el planear este tema comenzó a resistirse, empieza a haber resistencia. Cuando tú tienes que decir que mamá es la vida, hay algo que dentro de ti se resiste y es muy válido, porque en estricto sentido pues no podemos honrar algo que nos dolió. Querido ¿sí? auditorio, de verdad que hoy hasta todo se trastabilló para poder comenzar, también se resistió, pero pues aquí estamos. Sí, porque una cosa tras otra y sonaba el teléfono que si era urgente contestar. Pues sí, no. entonces desde la negación, desde la negación yo puedo decir no se puede honrar algo que dolió, pero primero hay que mirar la herida. Entonces a nosotros ya nos corresponde mirar la herida y desde cualquier terapia, pero ahora desde las constelaciones familiares, hablando de esa terapia, pues nosotros no negamos el dolor, sino que lo miramos, no romantizamos la historia, sino que miramos todo, lo que fue y lo que faltó. Podríamos decir que el tema de hoy es la madre sin adornos. Sin romanticismo. Sin ponerle adornos. Sí. O sea, lo que implica, porque soy mamá, somos mamás y nos hemos equivocado
Tucu, 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 tucu. Titipuchalde. Pero pues es la manera en cómo hemos aprendido y de igual manera les pasó a nuestras madres, a nuestras abuelas y a nuestras bisabuelas. Pero al fin y al cabo, pues son heridas que a pesar de nuestra edad, sí, que dijeran, es que ya son personas, pues ya grandes que deberían de superar, porque en algún momento me ha tocado escuchar, pero tú sabes que esa persona también trae una herida más grande que la tuya, pero ¿qué crees? No aceptan, no quieren verle esa herida, no lo quieren trabajar y pues ni modo, y ahora sí que uno se enfoca en lo que uno realmente quiere hacer, pero sí esa herida es tener que estarla trabajando Siempre. sí, constantemente, porque pues te sentiste abandonada, te sentiste traicionada, pues en mi caso, ¿verdad? Desde pequeñita, ¿no? El modo de amar de mi mamá, pues era una persona fría, distante, seca, y pues yo soy efusiva, yo soy muy amorosa, yo soy todo lo contrario, entonces eran cosas que yo no lograba entender, y hasta la fecha, sí, yo lo sigo trabajando, pero a lo mejor quisiera que se abriera a lo mejor un poquito más. Ya está ahí como que ella llevando su propio proceso a su manera, a su modo, lo respeto, ¿verdad? Pero como dices, y ella en algún momento me dijo, estoy empezando a ver temas, ahí, he visto temas, ahí. Bueno, pues ya. Ya que escuchen. Ya, no, sí. ¿Te puedo decir De hecho, sí. algo? De hecho, Pero sí. todo eso que hemos vivido cada una en con nuestra mamá, desde nuestra historia, nos ha llevado a escucharnos, a comprendernos, a consolarnos, a entendernos, a desarrollar nuestra propia intuición y nos ha dado el regalo de poder ver las cosas diferentes. Claro. ¿Las seguimos regando? Sí, ¿por qué no? Somos humanas, ¿por qué ¿no? no? ¿Por qué Sí. no? Tenemos a las bendis ya grandes, chiquitos, pero es el proceso. Ya les tocará a nuestros hijos sanar. Sí, claro, también llevar esa experiencia. De lo que se trata es de hacerlo lo mejor posible. Sí, es como... Desde lo que ya hoy tenemos, desde las herramientas que ya hoy tenemos, ¿no? Exactamente. La importancia de las herramientas que afortunadamente hoy nos brinda, afortunadamente con la tecnología, ¿no? Que ya tienes más acceso, más facilidad de poder ver el tema que tú necesites en lo que tú consideras que es para ti, y de ahí te abres y empiezan a salir mucho más temas, más situaciones que te ayudan a enfrentar este tipo de heridas, ¿no? Que es lo que de alguna manera ahorita, hoy la verdad sí, el tema es intenso, es fuerte. Hay madres, así como hay madres que han amado mucho a sus hijos y han estado para ellos, pues también hay mamás que no supieron amar o que no pudieron. O que en el nombre del amor la regamos. Sí, en el nombre del amor también. Y madres que también, pues es que al final madres que fueron niñas heridas, abandonadas, rechazadas, desconectadas, pero, y aquí viene la parte en la que yo digo, aplica para mí hoy como mamá y como hija de una mamá que abandonó, pero también aplicó para mi mamá en su momento. O sea, ok, el dolor no empezó conmigo, pero sí puede terminar aquí. Aquí yo elijo ser una mamá diferente para mi hijo con todo lo que ya mi mamá me enseñó que no se debe hacer. Porque cuando mamá no ama como uno necesita, algo se rompe profundamente, se rompe la confianza en la vida, se instala esta sensación de que yo no soy suficiente, de que no merezco amor, de que algo está mal en mí, y muchas veces sin darnos cuenta, pues nos pasamos la vida intentando reparar eso, buscando en parejas lo que mamá no me dio, esperando reconocimiento, andando ahí de migajeros, aguantando migajas de amor, repitiendo el abandono desde otros rostros, abandonándonos incluso a nosotros mismos. Y aquí es donde esto se vuelve muy confrontativo, que a ver, tomar a mamá no es aprobar lo que hizo, significa dejar de cargar con lo que no nos corresponde. Cuando nos quedamos en el eterno reclamo, pues vamos a seguir atándonos al dolor, a la infancia, a una historia que ya pasó, que solo sigue viva dentro de nosotros y que la vamos cargando. Desde un acto profundo del adulto que hoy soy, sí, esto fue lo que me tocó, sí me dolió, sí le faltó mucho amor a mi mamá, y aún así elijo tomar la vida que viene a través de ella, no por lo que hizo, sino porque gracias a eso estoy aquí. Y como lo he dicho siempre,
estoy muy orgullosa de quién soy. Y también se lo tengo que agradecer a la historia que tengo con mi madre. Qué importante es eso que acabas de, porque de ahí también nosotros nos vamos formando, ¿no? A raíz de lo que nos pasó, de las situaciones que nos marcaron también, creo que eso también te va abriendo y te vas descubriendo y vas tratando de hacer un trabajo lo mejor posible como mamá, ¿verdad? Como lo acabamos de decir, pues no somos perfectas, pero a través de nosotros ir sanando a nuestros hijos, ya no les dejamos tanta carga. Y no es un acto emocional, ¿eh? Es un acto meramente existencial, porque si rechazas a la mamá, pues es como rechazarte a ti. Vida. Es rechazar la vida, tu origen, tu historia y tu propia raíz. Y bueno, a ver, díganme qué árboles viven sin raíz. Vivir sin raíz es vivir luchando constantemente contra ti mismo, contra quién eres y contra la corriente. Sí. Porque desde la niña herida podemos hablar nosotras, pueden hablar nuestras madres y pueden hablar nuestras abuelas. Porque ahí sí no hay nada. ¿Cómo le explicas a un niño? El adulto puede comprender muchas cosas. De adultas podemos entender lo que mamá hizo, cómo lo hizo y por qué lo hizo. Explícaselo a la niña. Sí, a esa niña pequeña que estuvo esperando que mamá la amara y que después empezó a compararla con otras mamás y que veía lo que otras mamás hacían por sus hijos. No es el juicio de nosotras a nuestras madres. No. Es la mirada de nosotras a nuestras madres y de nuestras madres a sus madres y de las madres, ¿verdad? Y así es una cadena. No es el juicio nuestro hacia nuestras madres, es la mirada. Sí, que no se malinterprete. Y la misma mirada que nuestras mamás, tu mamá y mi mamá, van a tener de la suya cuando digan, caray, ver este capítulo y decir, caray, mira cómo me ves. Entonces, yo te invito a ver cómo ves a tu mamá. Claro, porque ¿de dónde lo imita? O sea, ¿de dónde lo ves? Porque no juzgamos, simplemente, ¿qué te trajiste de allá? Pues lo que tenías. Y no sabemos cómo está esa historia porque no la conocemos toda. No vivimos ahí. No vivimos ahí. Luego a veces son tan, que se guardan tanto esas heridas, digo que ellas también traen, lo ocultan súper bien, que tú crees que, o te hacen pensar que a lo mejor todo estuvo aparentemente es que bien es generacional, porque volvemos al punto, ¿cuántos años tiene que apareció la televisión a colores? ¿Cuánto tiempo tiene que apareció el celular? Lo que tiene que ver con comunicación tiene muy poco tiempo que vino y arrasó en tecnología. Sí. El mismo tiempo que tienen estas mujeres, que tenemos como estas mujeres madres desde el linaje de cada una, tratando de brincar y evolucionar porque todo tiene que ver con comunicación. Ahora, sí, qué fuerte. Ahora, aquí viene algo súper importante y que va a hacer mucho ruido y creo que hasta a mi mamá le va a hacer ruido, porque sanar no significa reconciliarnos físicamente con la mamá. O sea, no porque yo voy a sanar a mi mamá, voy a vivir con ella o voy a verla todos los días o voy a estar cerca de ella o la voy a abrazar todos los días. Porque incluso y de manera muy, muy personal, yo como Fabiola, hasta el día de hoy, a mis 42 años, se me hace súper extraño que mi mamá me quiera dar un abrazo. O sea, sé que lo hace genuinamente, pero para mí es complicadísimo tomarlo porque no estoy acostumbrada, o sea, estuve acostumbrada mucho tiempo a otro tipo de demostraciones de amor que estaban más bien en no existir. Entonces, también llegar a la aceptación de que sanar no significa tener una relación con tu mamá cercana físicamente, tampoco va a significar que le vamos a seguir permitiendo abusos, que le vamos a seguir permitiendo que rompa sus límites con nosotros, que le vamos a permitir que nos hable desde esa mujer que sigue herida y que se quedó ahí en su juego porque lo decidió así. Eso no significa que yo le voy a permitir. A veces a los papás también hay que educarlos y a veces nos toca a nosotros educarlos en ese sentido, no porque seamos más que ellos, sino porque así como ellos nos enseñaron muchas cosas y las cosas que no nos las enseñaron las tuvimos que aprender a nuestro modo, a nosotros también a veces nos toca enseñarles pues cómo nos gusta que nos amen, porque al final tampoco nunca nos lo preguntaron. Sanar es algo interno, es dejar de esperar, principalmente dejar de esperar que esa mamá cambie. Dejar de pedirle pues lo que ya no te puede dar, porque ya no lo puede dar. Si no lo dio a esa niña que está en el rincón, a quien tú ahora tienes que ir a sanar, ¿sí? A esa niña interior,
pues no te lo va a dar a ti de adulto. Eso también significa que vamos a dejar de vivir desde la herida. Y la verdad es que el movimiento más sanador en la relación con mamá no es hacia la mamá, es hacia nosotros, hacia adentro. Es hacia responsabilizarnos, recoger esos pedazos de la infancia que quedaron y hacernos cargo de eso, convertirnos en lo que necesitábamos de niñas, darnos el amor que nos faltó y cortar ese ciclo repetitivo. Y bueno, desde ahí seguramente va a surgir algo distinto que tal vez no necesariamente en ese momento tiene que ser amor, pero sí va a ser algo que te va a dar más tranquilidad y que va a ser la aceptación, ¿sí? Una aceptación que no borra la historia, pero que hace que la herida deje de sangrar, ¿sí? A lo mejor hoy en este momento no estamos listos para decir, mamá, te honro. Fíjense, me acuerdo mucho de una dinámica cuando yo tenía 18 años, con unas terapeutas con las que yo asistía. Hicimos un círculo y entonces nos puso que cada una dijera, mamá, te amo, que gritáramos. Y hubo varias chicas, incluyéndome yo, que no lo pudimos decir. Y me acuerdo que había una chica que lo dijo y yo le dije, así la miré extrañada y le dije, ¿pero lo sientes? ¿O nada más lo dijiste porque yo no podía decir algo que no sentía? Y en ese momento me di cuenta que yo no podía decir eso porque no lo sentía, tenía 18 años. Y de ahí empezó como que un hacerme consciente, pues de que yo no tenía a mi mamá de ninguna manera tomada porque estaba enojada con mi mamá. Hubo muchas historias ahí, pero yo sé que hoy a lo mejor no estamos muchos de los que nos escuchan listos para decir, mamá, yo te honro, mamá, yo te amo, incluso te acepto. O sea, incluso en las constelaciones hay personas que no lo pueden decir. Lo puede decir el representante porque solo es un representante, pero quien está constelando le cuesta mucho trabajo y a veces no puede. Lo que hoy tal vez podemos decir es, ok, esto fue lo que fue. Esta es mi historia y hoy elijo que esa historia no defina toda mi vida. Y créanme que ese ya es un acto de sanación enorme porque nos permite tomar lo que sí nos construye de la historia con nuestra mamá y dejar a un lado lo que no nos deja avanzar, ¿sí? Porque sí, o sea, sanar la relación con mamá no es volver a mamá, es volver a nosotras. Es volver a ti, volver a mí. Es no querer estar, yo creo que en ese estira y afloja, ¿no? Estar esperando ese cambio que nosotros quisiéramos, pero pues que sabemos que no va a ser así. Entonces tenemos que hacer ese cambio en nosotras, en mirar hacia adentro, en sanarnos, en darnos eso que necesitamos pues ya nosotras, ¿no? Lo que tanto a lo mejor esperamos o deseamos tener. Sí. Nos toca a nosotras brindarnos. Esta semana vino mi hija de Mérida y no faltó el momento en que dijera, es que tú siempre has querido más a mi hermano que a mí. Ay, sí, yo estuve presente. Entonces yo agarro y volteo a ver a esa niña, dije, ay, a ver a qué horas te tiras y haces berrinche. Ya lo que ella diga ahorita, en algún momento yo sentí, dije, ay, ¿a poco sí estaré queriendo más a mi hijo varón que a mi hija, a la niña? Y sí me conflictuó. Ahorita ya no, porque estoy convencida de lo que he dado, porque lo que he dado lo veo en lo que están haciendo. Desde donde estamos, desde lo que damos, somos perfectas como mamás. Inclusive la que no estuvo, la que no amó y la que abandonó, fue perfecta, vino a hacer lo que le tocaba y muy duramente a lo mejor lo que le tocaba era abandonar ese niño o esa niña para que ese niño o esa niña viera lo fuerte que podía ser y salir adelante. No, pero fíjense que una vez hace tiempo mi mamá me dijo que si había sido, y me dijo que pues que ella estaba orgullosa de que a mí no se me cerraba el mundo. Desde la prepa, todo lo que he estudiado me lo he pagado yo. Y hasta el día de hoy me sigo pagando lo que me gusta y me sigo preparando. Y bueno, eso me dio posibilidades de libertad también. Pero bueno, el tema es que me dijo que ella estaba orgullosa de que ya veía que a mí no se me cerraba el mundo. Y yo no tuve más que decirle, pues mamá, fue lo que me enseñaste. O sea, con lo que ella me dio, que fue no estar,
Yo hice lo que podía y bueno, yo lo construí de esta manera porque aquí hay algo importante y creo que eso es lo que define la personalidad que con lo que ya nacemos. A mí siempre me gustó estudiar. Entonces, eso hizo la diferencia en que la verdad es que yo tuve las justificaciones para hacer de mi vida una porquería. Tenía todas las justificaciones, un papá que nunca estuvo, que yo conocí a los 18 años, una mamá que también no supo qué hacer y mejor abandonó, todos los adultos interviniendo alrededor mío, diciéndome qué hacer, yo trabajando desde muy chica y mejor eligiendo mi camino. Entonces, viviendo sola mucho tiempo, pues tuve la posibilidad de hacer lo que quisiera, pero a mí siempre me gustó estudiar. Entonces, creo que esa parte me salvó y me condujo hasta lo que soy hoy, pero porque, como bien dice Maritza, y sin meternos en metafísica, creo que es parte de un camino que uno ya tiene designado. A ver, te va a tocar esta historia con tu mamá para que tú te puedas convertir en esta terapeuta que sepa conducir a otras mujeres que no saben qué hacer con la relación con su mamá. Y bueno, pues sí, me tocó aprender de primera. No digo que sea la mejor manera, pero la experiencia y el trabajo personal ayudan muchísimo a la hora de orientar a una persona que está pasando por algo que tú ya viviste, que ya sabes para dónde va y que puede tener menor impacto del que tuvo para ti en su vida. Con referente a lo que acabas precisamente de decir, sí, cómo uno mismo se viene uno enseñando ante la vida en realizarse, en guiarte, en aprender, en saber salir adelante, ¿no? Porque muchas de las cosas pues no las aprendes pues de mamá, ¿no? Porque pues ellas también, bueno, en este caso con mi madre, digo que sabe que la amo, la respeto, pero pues sí, esas ausencias de que tenía que salir a trabajar porque había que mantener un hogar, ¿no? Había que sacar a 2 chamacas adelante, pero aún así esa situación a mí me ayudó mucho para abrirme camino, abrirme el que no se me cerrara, como dices tú, el mundo y siempre resolviendo, haciendo esto, preparando lo otro, vendiendo comida, lo que fuera, pero siempre resolviendo para poder salir yo adelante. Siempre también. Y pues, como decimos, yo creo que esa es una característica, ¿no? De cuando mamá no está, porque ¿qué haces? Tienes que resolver. En el sentido del resolver, pues nos masculinizamos. Empieza el trabajo de nosotras, hijas, mujeres, para poder salir al mundo sin tanto control hacia los demás y hacia todo en la vida. Sí, porque controlas para evitar el menor daño hacia ti. En una época, aunque no me lo crean, fui muy controladora. Lo bueno que estaba muy joven. Lamento al novio que tenía en ese momento porque pobre cómo le fue conmigo. Era muy controladora, muy posesiva, pero después en terapia entendí que era el propio miedo a evitar que alguien nuevamente me abandonara, me rechazara. Te hacía sentir segura de alguna manera, pero era muy desgastante. Y sí, a mí también eso me lo detonó, el querer controlar todo, por lo mismo, por las mismas vivencias. Pues también mucho tiempo me tocó vivirla sola, también estar al pendiente de mi hermanita. En ese entonces, pues era una niña cuidando a otra niña, ¿no? Ay, mi vida. Sí, y pues ¿qué quedaba más que pues afrontar y cuidar? No había de otra. Eso se te quedó porque eres muy buena cuidando a los demás. Sí. Tienes esa energía muy maternal, muy, sí. No te preocupes, aquí te lo pongo. No te preocupes, aquí te lo traje. Te lo consigo. No te preocupes, ahí llevo. Sí, exacto, así es. Y pues nos toca de esa manera, obviamente, pues ahora que platicando luego con mi hermana, ciertas situaciones, ¿no?
Ella sabe perfectamente que cada que viene, pues es con mucho amor el tenerle, el prepararle, el atenderla, igual como a mis hijos, ¿verdad? Pero que sienta, ¿no? Ese amor, independientemente de como hermana, ¿no? Sigue existiendo esa sensación de protección, ¿no? Sí. Ay, sí. Sí. Y bueno, fíjense que como siempre aquí les traigo un libro recomendado el día de hoy, ¿por qué no? También. No quise elegir uno que fuera específicamente que hablara. Hay uno que se llama Las mamás que amaron demasiado, que trata de todo lo contrario. Está muy, muy interesante, pero es muy fuerte. Pero traigo uno que se llama Un cuento triste, no tan triste, de Jorge Bucay. Si tienen la oportunidad de leerlo, ahí es bien delgadito, se lo llevan rapidito. Es más, desde el primer capítulo los atrapa, está hecho a manera de cuento además. Y en una sentada no puedes dejar de leerlo. En este libro habla también de ese niño o esa niña que se queda esperando ahí preguntándose qué hizo mal, por qué no fue suficiente, por qué no lo eligieron. Ese dolor que nosotros sentimos o ese dolor que sintieron estos niños que tenemos dentro, esta niña que aún duele, que no es teoría, que está vivo en el cuerpo, en la memoria, que es historia viva. En las constelaciones familiares el amor, el dolor no se niega, sino que se honra. Entonces, reconocemos que sí hay madres que no supieron amar, que no pudieron quedarse, que repitieron el abandono, y claro que ese vacío va a dejar huella, y muchas veces esa huella se va a convertir en una búsqueda constante de amor, de aprobación, de pertenencia. Entonces, en el libro de Jorge Bucay habla de algo que es bastante sanador a la hora de reconocerlo desde esta mirada, y es una que como mamás, desde la mirada de la mamá también el reconocimiento de que el dolor existe, pero no tiene que definir nuestra historia, y el abandono duele, pero quedarnos abandonándonos a nosotros mismos, todavía eso nos va a hacer que nos duela más. Cuando mamá no está para ese niño o para esa niña, algo dentro de nosotros que nos convertimos después en adultos, pues se queda congelado, esperando que cambie, esperando que regrese, esperando que se repare, pero esa espera va deteniendo la vida, y entonces ahí es donde empezamos a repetir el patrón con personas que no se quedan, amores incompletos, historias que nos dolieron de una forma parecida. Entonces, no podemos cambiar lo que mamá no nos dio, pero sí podemos elegir qué hacemos con eso. Entonces, en este libro de Un cuento triste, no tan triste, hay un tránsito que hace el autor, es un psicoanalista gestalt, Jorge Bucay. Hay un tránsito emocional que nos lleva del dolor a la conciencia y de la pérdida a la reconstrucción. Y entonces él, en el propio cuento, el autor propone que no se trata de negar la herida, sino se trata de dejar de vivir desde la herida. Eso fue lo que me tocó, y aunque me dolió, elijo vivirlo, elijo vivir desde mi propia experiencia, desde lo que hoy puedo tomar con responsabilidad, desde lo que puedo hacerme cargo y desde en lo que puedo convertirme, porque incluso en esa ausencia de mamá física o emocional, pues hubo algo que sí ocurrió, y es que tenemos la vida sí llegó. Si no, estamos aquí, estamos en este plano, y ahora esa vida está en nuestras manos. Entonces les recomiendo mucho ese libro, Un cuento triste, no tan triste, de Jorge Bucay. Ni se esperan la historia, pero cuando la miren desde este acercamiento, me escriben en los comentarios. ¿Hay manera de conseguirla y subirla, no, verdad? Sí, creo que lo debo tener en PDF, ahí se los voy a subir. Sí. Ahí se los voy a subir, ¿sí? Sí, porque ese lo tenemos que leer nosotras también. Bueno, yo ya lo leí como dos o tres veces. Yo sí, habrá que leerlo, es muy importante, hay que seguir sanando, hay que seguir trabajando todas esas historias de nosotras. Sí, entonces desde la mirada de mamá, hoy podemos decir, mamá, gracias por la vida, y lo demás yo me lo doy hoy. Exactamente, ahora sí que le agradezco
eso principalmente a mi madre. Gracias por haberme dado la vida, porque ahora yo me encargo de mí. Aquí hay algo. Pudiste haber tenido un cuento triste, Ujú. pero no puedes tener una vida triste. Pero no, por así no creo que quieras tener una vida triste, ¿no? Entonces hay que trabajarlo, hay que sanar esas heridas, hay que... Y algo que es bien como confrontativo es que desde la psicoterapia a mamá no se le trabaja. O sea, cuando llega alguien y dice, quiero trabajar a mi mamá, lo hacemos desde la idea de que mamá es un problema que se tiene que resolver. Entonces, no, a la mamá no se le trabaja. Lo que trabajamos es una representación que tenemos de nuestra historia con mamá y que se traduce en cómo me hablo, cómo me cuido, cómo recibo el amor y cómo me relaciono con la vida. Por eso no se trabaja a la mamá. O sea, yo no tengo que trabajar a mi mamá como algo externo, porque eso no lo puedo cambiar. Yo no la puedo cambiar a ella desde afuera. Yo tengo que trabajar lo que esa historia con mi mamá yo elegí que hiciera en mí, consciente o inconscientemente. Y entonces viene el proceso de integrar todo, lo bueno y lo doloroso. Entonces aquí, y esta es una parte que es bien fuerte también, porque aquí empiezas a reconocer lo que sí hubo, lo que faltó, y darle un lugar interno, es decir, dejar a mamá en esta historia en el lugar que le corresponde y dejar de pelear con ella, ¿sí? Porque mientras luchamos contra nuestra madre, trabajando esa historia, lo que hacemos es fragmentarnos, dividirnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es rechazar esas partes que somos también de nosotros mismos, desconectarnos de quiénes somos, de nuestras raíces y vivir en conflicto interno con nosotros mismos. Y también, sí, claro que sí, también de ahí se desarrolla mucha desconexión con tu cuerpo. Por eso se dice que lo que niegas te gobierna y lo que integras te transforma. Integrar a mamá en este camino desde la psicoterapia no es reconciliarnos con ella desde afuera, sino tomar a mamá desde lo que somos por dentro, dejar de esperar que sea distinta y empezar a relacionarnos distinto con esa historia. ¿Sí? De madurar. Y entonces viene, ¿cómo sabemos que ya estamos trabajando, que ya estamos integrando esas partes con mamá? Dejar de buscar aprobación en todo. Sí, cuando te das cuenta que ya te importa poco lo de afuera y dejas de buscar la aprobación en tus acciones, dejas de repetir el abandono, el rechazo, incluso en tus relaciones de amistades, comienzas a darte lo que te faltó, empiezas a sentir más estabilidad emocional y ahí es donde empiezas a ver que la vida fluye mejor, ¿sí? Porque pues mamá es la vida y cuando dejamos de resistirnos a mamá, dejamos de resistirnos a vivir. Trabajar a mamá viene de un lenguaje que habla desde la herida. Integrar a mamá viene de un lenguaje que ahora el adulto habla para buscar hacerse responsable. Trabajar a mamá es buscar cambiar el pasado, pero el integrar a mamá es hacer las paces con ese pasado. Entonces, hoy, almitas en evolución, quédense con esto para su trabajo terapéutico Interno. y su trabajo interno. Hoy no necesito que mamá haya sido diferente. Hoy necesito dejar de pelear con lo que fue para poder ser quien soy. Y nos vemos la próxima semana que estaremos hablando de el papá, que ahí también, hay harto mole y sabrosura. Sí. También Sí. hay mucho que hablar. Sí. Bueno, queridas almas en evolución, gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos, gracias por todos sus mensajitos que nos hacen llegar. Coméntenos en la página, en el Face, en el Spotify, en YouTube. Coméntenos qué les parece el episodio. Tenemos ahí la listita de los temas que nos pidieron. Claro que los vamos a estar compartiendo. Si ustedes quieren que hablemos de alguno y no lo han mandado, mándennoslos. Con gusto nosotros aquí nos sentamos, nos preparamos. Y desde lo que sabemos y con la mejor intención de construir algo positivo, pues nosotros les platicamos del tema.
Muchas gracias a todos. Recuerden que siempre desde lo vivido, desde lo investigado y desde lo experimentado. Exactamente, Sí. sobre todo con nuestras experiencias que de alguna manera a alguno de ustedes les va a servir y te vas a conectar o se van a conectar con nosotros desde nuestras vivencias, ¿no? Desde nuestras experiencias, pero sí agradecerles a todos los que se toman el tiempo para poder ver nuestros podcasts, que nos mandan los mensajitos y que nos dicen y que nos echan porras, que nos felicitan. La verdad, para nosotros es muy bonito el recibir todos esos comentarios, todo eso que nos dicen, porque lo que nosotros estamos haciendo es poner nuestro granito de arena, cada una a su modo, a su forma, es algo para poder dejar ahí y que a alguien o más de uno les sirva ese pedacito que vamos a dejar ahí. Sí, y sí, claro que como bien dicen, siempre vamos a hablar desde nuestra experiencia. Yo, al menos hablando personalmente, no puedo hablar de la historia de alguien más. Yo me sé muy bien la mía, re bien, y me encanta contarla. Así que bueno, gracias por escucharnos. Gracias por estar aquí. Les mandamos un besote y un abrazo. Sí. Nos vemos pronto. Bye, bye. Gracias. Chao.